Carolina Gómez, consultora en salud pública, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte y agradecidos por esta entrevista tan importante para platicar de todo lo que está sucediendo en el sector salud y con la pandemia en México. ¿Cómo estás, Carol? Pues afortunadamente estoy bien, en cuarentena como muchos mexicanos. Lamentablemente ya vimos que hay otros que desafortunadamente se han confundido con la difícil comunicación que ha tenido el gobierno para irnos llevando a las etapas pues que ha ameritado esta pandemia. En efecto, como tú bien señalas, pues es una situación muy delicada, inesperada, desconocida por muchos en el mundo, no solamente aquí en el país. Es un virus que no conocíamos, que arrancó en China y que ha contagiado ya prácticamente todo el mundo. Y China pues ya va prácticamente de salida. Vale la pena señalar que ahora los países con mayor número de casos están en las Américas, en Rusia y todavía algunos países de Europa, pero ya en mucha menor escala que cuando tuvieron esas cifras tan pues, impactantes para todos, como España e Italia, ¿no? Principalmente. Caro, en los ojos de una consultora en salud pública, ¿a partir de qué punto se comenzaron a hacer mal las cosas que no se aprendió de Wuhan, que no se aprendió de Italia, que no se aprendió de España, que no se aprendió de Europa y llegó aquí a México y se actuó con tal, podemos decirlo, soberbia, que ahora me parece, en mi punto de vista muy personal, las cosas se han descontrolado? Pues mira, para todos los salubristas, una de las cosas más importantes que debemos perseguir es la prevención de la salud de las comunidades y desde luego de las personas. Tuvimos prácticamente 2 meses para preparar al sistema de salud público con muchas cosas, desde la capacitación al personal médico, desde las compras anticipadas de equipamiento de protección personal, pero no, se tomaron medidas muy tardías. El primer caso en México se dio el 28 de febrero y 25 días después, como por el 25 de marzo más o menos, se iniciaron las compras del equipo de protección personal en el IMSS. Entonces yo creo que dejaron pasar las autoridades sanitarias muchísimo tiempo y a diferencia de la pandemia de 2009, donde sabíamos que el virus había iniciado en nuestro país, en este caso supimos que inició en otro país muy lejano y tuvimos, te comento, todo este tiempo suficiente para habernos preparado y prevenido de una manera muy pues responsable, muy ecuánime, sin alarmar a la población y irnos pues conduciendo hacia las etapas, como te comentaba yo, más pues una tras otra, ¿no? No hemos podido salir de la fase 3, donde pues es claro que no solamente el distanciamiento social y las medidas de higiene que nos han recomendado que sigamos han sido suficientes. El número de contagios crece todos los días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar pruebas, muchas pruebas. Y eso debió haber sido antes de regresar a las actividades en algunas áreas económicas que ya abrieron desde la semana pasada. He escuchado desacuerdos entre mucha gente en el hecho de que el hacer pruebas no te ayuda absolutamente en nada, como lo dice López-Gatell. Sin embargo, creo que si haces las pruebas, te aporta pruebas, valga la redundancia, suficientes como para ir metiendo en cuarentena a la gente y detectando
a la gente que estuvo a su alrededor en ese momento y ponerlos en un estricto confinamiento para evitar la mayor cantidad de casos, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que ahorita que mencionas estos comentarios del subsecretario López-Gatell, ha ido casi todo este tiempo en contra de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, que ha recomendado en un principio que se hicieran, y así lo dijo el director general de la OMS, pruebas, pruebas, pruebas. ¿Con qué finalidad? Probablemente sí es algo muy oneroso hacerle pruebas a todos, pero si hacemos pruebas a los sospechosos, en un momento oportuno, podemos ir, pues como tú bien señalas, agrupando a ese grupo, valga la redundancia, agrupando a esas personas con características de posible contagio y avisándoles que son portadores probablemente hasta asintomáticos del virus. La segunda razón que no ha aceptado tampoco el subsecretario López-Gatell ha sido el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas es una medida de protección muy importante porque si lo usamos bien, nos cubre prácticamente todas las áreas húmedas que pudiera entrar el virus si estás en contacto con alguna persona. Además del cubrebocas, usas esa distancia de 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona, pues corres muy poco riesgo de contagiarte. Pero las fotos de la semana pasada en el metro de la Ciudad de México nos advertían que estábamos ante un hervidero de COVID en horas pico de entrada y salida de algunas personas de sus trabajos, o de sus compras, o de sus paseos, o de su indisciplina por no quedarse en casa. Fechas como el 10 de mayo quizá fue una de las más complicadas y la que más números trágicos nos llevaron a ver en las estadísticas 15 días después. Viene el Día del Padre, evidentemente esperemos que mucha gente sea prudente y que no salga, aunque el Día del Padre no es tan significativo como lo puede ser el Día de la Madre en ese sentido, ¿no? Pero sí creo que se equivocan al cambiar de estrategia de la Jornada Nacional de Sana Distancia a la nueva normalidad. ¿No la supieron comunicar bien o qué intentaron hacer, Carlos? Yo creo que sí ha habido una comunicación poco asertiva. Los ciudadanos comunes requieren información muy precisa de qué significaba terminar la jornada de sana distancia para algunos mexicanos, que eso no dijeron. Tampoco supieron transmitir que si sí, que si no, son los gobernadores los responsables de cada una de sus entidades y de cada una de sus realidades. El virus, desde luego que no se comporta igual en todo el país. Nosotros aquí en el Valle de México, entre la Ciudad de México y algunos municipios que nos circundan del Estado de México, tenemos el 45% de los casos a nivel nacional. Eso es una situación muy grave. Y nos debieron haber dicho claramente, ha habido estos roces y contradicciones de comunicación entre la jefa de gobierno o la gobernadora, como le quieras llamar, de la ciudad y las propias autoridades federales, en donde no ha habido esa comunicación correcta, clara, concisa, que se pueda transmitir a los ciudadanos, de decirles, solamente van a poder trabajar un grupo de personas de las áreas de la construcción, de la minería, de las autopartes, y siempre y cuando cumplan con los requisitos sus empresas y sus trabajadores de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que pues tú eres el experto en cosas de comunicación y yo creo que no ha habido una comunicación muy clara. Sí, no, tan pues, es así que pues todos estamos confundidos, ¿no? O la mayoría. Desde que el presidente, incluso hoy por la mañana, el presidente dijo que ya era demasiado tiempo estar en confinamiento
y que la gente podía salir a la calle, evidentemente tomando sus precauciones. No estoy de acuerdo en ese mensaje que le ha dado a la nación, porque algunos lo pueden entender como, bueno, no pasa absolutamente nada, salgo de mi casa, hago mi actividad normal, no uso tapabocas y seguimos, ¿no? A mucha gente le está preocupando el tema de las personas vulnerables. Y hablamos de los que fuman, de los diabéticos, de los problemas respiratorios, insuficiencias cardíacas. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones en cuanto a alimentación y en cuanto a si alguno de ellos tiene necesidad de salir porque no hay alguien, Caro, que los pueda ayudar a hacer alguna que otra labor cotidiana? ¿Qué recomendaciones les podemos hacer para que estén mucho más seguros? Bueno, desde luego los pacientes crónicos pues deben mantener en control lo que ingieren. Pues no pueden hacer ejercicio, obviamente, pero sí seguir tomando sus medicamentos y mantener el peso. Eso es muy importante para tanto las personas diabéticas como las personas hipertensas. Deben mantener el peso ideal y eso solo se logra pues comiendo sanamente. Los que salen, pues sí tienen que salir protegidos y pensar que sí existe el virus. Ayer anunciaba, por ejemplo, el director general del IMSS que dio positivo de COVID. ¿Y eso qué significa? Que él andaba de gira, sin cubrebocas, rodeado de mucha gente, acudió a clínicas, hospitales, anduvo, incluyendo el jueves o viernes pasado con el presidente, en una foto donde se ve que nadie está usando cubrebocas, y pues ahora hay que ver pues ¿Cuánta gente dejó contagiada en su camino, no? Así es, totalmente. Entonces, ¿qué hacer? Pues desde luego mantener las medidas de higiene de las que ya hemos hablado, lavarte las manos continuamente. Es muy común que la gente se ande agarrando la cara como yo después de hacer cosas. Entonces, las superficies donde uno trabaja, las superficies donde uno cocina, las superficies donde uno está todo el día en casa, hay que limpiarlas constantemente. Y las manos, pues mantenerlas limpias y pues con un lavado pues muy minucioso de uñas, nudillos, los dedos pulgares que luego se nos olvidan. Pues esas medidas más el distanciamiento sí nos van a ayudar si realmente no salimos. Y si salimos, pues por favor, mantengan la sana distancia, porque yo entiendo que tenemos que ir al súper, que tenemos que ir al mercado, que tenemos que ir a lo mejor al médico, en fin, evitar los contactos cercanos en todos los lugares a donde salgamos. Caro, cada vez pero perdón, estar sano es sinónimo de tener un sistema inmune alto. Pues no necesariamente. Bueno, sí y no. No necesariamente te lo digo porque pues Zoé Robledo es un hombre joven que nos presumía que corre y hace ejercicio todas las mañanas. Su sistema inmune ha de estar perfecto. Y sin embargo, como se expuso al virus, pues se contagió. Entonces yo creo que no hay que confiarnos. Estar sano nos da desde luego inmunidad, siempre y cuando nos cuidemos en todas estas pues salidas, en todas estas pues condiciones, incluidas las de casa. Nada está de más. Sí, porque hay que dejar el claro. Yo en el camino me he encontrado mucha gente de yo hago ejercicio, en mi casa me mantengo en forma, como completamente sano, lo que significa que mi sistema inmunológico es muy alto y no me va a pasar absolutamente nada. Pero yo he visto casos que, aunque mucha gente esté haciendo ejercicio y se alimente bien, si ya te atacó el bicho, y por cualquier defecto que tengas ahí en el cuerpo o con un sistema inmune muy alto,
de todos modos te puede tener en la cama algunos días con muchos problemas respiratorios, sin necesariamente que tengas que llegar al hospital. Pero sí hay que dejarle en claro a la gente que no necesariamente por hacer ejercicio y comer bien, estás libre de adquirir el virus, ¿no? Totalmente. Y pues, como ya te lo comentaba al principio, es un virus que no conocemos, que para el que todavía no hay una vacuna, en el que se ha tratado de, pues, probar con muchos medicamentos para poder inclusive darlos, pues, tomados en vez de solamente intravenosos. En fin, se está tratando de hacer muchas cosas, pero todavía no se logra saber exactamente qué lo provoca, cómo evitarlo, cómo no llegar a las salas de terapia intensiva de los hospitales, que pues ese es el mayor riesgo que corremos como seres humanos. Solo tenemos una vida, hay que cuidarla y la salud es un bien que no se puede negociar con otra cosa. Hay que cuidarnos y la verdad es que pues ya vimos que sí existe, que sí desafortunadamente han perdido la vida más de 13,000 personas y pues los números son verdaderamente escandalosos y preocupantes. Y Caro, sobre todo no, sí, sí, prosigue. cuando hablamos de números y de estadísticas, se nos olvida, pero muchos de ellos eran jefes de familia, muchas eran jefas de familia, son personas que le importaron a alguien, que dejaron viudas o viudos, que pues están pasando por un trágico momento y que pues tenemos que ser solidarios con ellos y tratar pues de darle un valor al tema muy importante. No debe salirse de nuestra agenda nacional, ni mucho menos de la agenda del sector público, porque es muy trágico lo que pasa con cada uno de los que se enferman. Afortunadamente no todos, pero pues sí, ya vimos que hay muchos. Los recortes hacia el sector salud, las malas decisiones que se han tomado acerca de esta pandemia, ¿hubieran evitado por lo menos la mitad de las muertes? Hubieran logrado, en el caso de la Dirección General de Epidemiología, le recortaron 50 millones de su presupuesto para este año. Es muchísimo dinero que pudo haber sido utilizado para llevar un sistema de vigilancia epidemiológica más recortado, más acotado, con mucha más sinergia entre los estados y nosotros, y la federación, y los ciudadanos, y todos, para mantener, pues, cercado, mantener un cerco sanitario más controlado. Pero, pues, desafortunadamente no ha sido así. Desaparecieron el Seguro Popular y la gente empezó a tener pues muchos problemas para poder reanudar sus tratamientos de cosas desde muy básicas, como era el esquema de vacunación. No tenemos vacunas ni de sarampión en el país. Entonces ha habido con estos recortes pues un desmantelamiento de muchas partes que son fundamentales para la prevención de la salud, como las vacunas, como esto que te digo de pues, mantener un cerco sanitario más correcto, más personas contratadas para estar monitoreando y tener registros confiables. No tenemos registros confiables tampoco. Y no solo eso, estamos recortando, bueno, acaba de anunciar el gobierno que se van a recortar 70% del presupuesto de operación, que se recarga en dos capítulos, que es el 2000 y el 3000. ¿Y eso qué significa? Pues que de ahí salía para pagar las rentas, para pagar algunos salarios, para pagar insumos, para pagar la luz. El 70% de recorte en eso, pues significará que el gobierno va a trabajar pues realmente con muy poca operatividad y pues sí es de preocuparnos también.
¿Sirve de algo los, corrígeme si me equivoco, los 1.000 millones de pesos que le otorgó la Organización Mundial de la Salud a México en estos días para atacar el tema de la pandemia? Bueno, es un préstamo del Banco Mundial, ¿no? Ah, Banco Creo. Mundial, perdón, ok, ok. Sí. Por creo que $1.000 millones, ¿no? Ujú. Algo así, es una cantidad bastante importante. La noticia salió que sería para apoyar esto de la pandemia, sería genial, sobre todo porque escuchaba yo a los gobernadores de Chihuahua y de Jalisco el otro día en una conferencia decir que no habían recibido un peso adicional para enfrentar el COVID-19. Y lo que han tenido que hacer es hacer reajustes a su propio presupuesto, dejar de invertir en algunas obras locales que pues, seguramente eran pues trascendentes para su estado, con tal de tener hospitales y clínicas pues fortalecidos para atender pues a todo mundo en esta pandemia que ya nos lleva prácticamente 90 días y marzo, abril, mayo, sí, pues ya un poquito más de 90 días, 100 días creo que ya cumplimos y, y pues lamentablemente no ha habido pues esos apoyos, ¿no? Ojalá que ese préstamo pues sirva no solamente para el sector central, sino que también se ha compartido con los estados que pues no cuentan con suficientes recursos para, para atender a su población. En tu experiencia, en todo lo que has visto en estos 100 días aquí en México, de lo que ha pasado en esta crisis de salud, lo que ha pasado en otros países, ¿tú tienes alguna idea, Caro, de cuándo vamos a empezar a aplanar la curva? Ya no digamos cuándo vamos a salir, pero por lo menos cuándo vamos a ir a comenzar a ver que los niveles o a la pandemia ha comenzado a domar. ¿Tenemos para cuándo? Desafortunadamente no, no veo eh, esa, esa posibilidad, porque lo que hemos visto en las estadísticas es una pendiente inclinada que ha ido incrementando su número de casos confirmados y donde los decesos a veces bajan un poco, sobre todo el fin de semana, pero tiene que ver más con la forma en que se registra y que no hay personal suficiente los fines de semana en los hospitales para llenar esa información. Okay. Sinceramente, me gustaría poderte decir que en julio, que en agosto, pero no lo sé y menos si pues si seguimos viendo cosas tan pues Mensajes, poco mensajes con doble intención, gente en la con doble calle, intención. el propio presidente sin cubrebocas, el propio Hugo López Gatell también sin cubrebocas, parte del gabinete sin cubrebocas, pues evidentemente es un mensaje equivocado. O sea, dicen que estamos en todo el país está en semáforo en rojo, pero en nuestras actividades de gobierno salimos todos sin cubrebocas y entonces es un mensaje que le queda muy claro a la gente de si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y entonces salgo y no tengo la necesidad de, ¿no? Y salgo y me congrego en el metro, me congrego en Pueblo Mayor atrás del Palacio Nacional y salgo con toda la familia a hacer mis compras y permito que haya gente pues por todos lados. Eh, yo creo que pues que tenemos que tomar esto muy serio, de verdad, sí nos podemos. Hay quien dice que todos nos vamos a enfermar, eh, no todos de gravedad, obviamente, pero todos vamos a contagiarnos en algún momento de la crisis y pues Pero que nos eso, agarre con los hospitales a la mitad de su capacidad, ¿no? y exacto, eso es lo importante, que para eso se hicieron
estas medidas de distanciamiento social para que los hospitales no se saturaran todos al mismo tiempo. Y eso tampoco se ha logrado. Hay hospitales que pues están al full, no hay personal suficiente, empezaron a contratar médicos y enfermeras, pues tú recordarás también por el mes de marzo, abril, seguían buscando gente que pues se incorporara a las filas para tratar la enfermedad, pero pues hay médicos que, o sea, que la especialidad que se requiere para atender a los pacientes graves, pues no son médicos generales ni enfermeras generales, necesitamos personal capacitado, que es el que está todo el día al pie del cañón, y que pues mis respetos para el personal médico siempre, mi cariño y mi respeto, porque en estas circunstancias además, pues muchos de ellos están, desafortunadamente, ocupan el 10% del número de contagios aproximadamente, es el personal de salud. Entonces, pues es un número muy alto. Alto y preocupante, ¿no? Que además no vayamos a llegar y que ya no existan médicos. Caro, recomendaciones. A ver, hay muchas dudas para todos los que vamos al súper y regresamos. Que lavamos hasta la caja de Kleenex, hasta la caja de las medicinas, o sea, porque todo el mundo llega y vamos toda la tarja y échale agua y pásale una toallita con Clorox y las verduras desinféctalas. ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene que seguir uno al momento de llegar a casa con todo el súper para que no exista ningún contagio o si es necesario limpiar todo? Yo creo que la primera cosa que hay que hacer es, pues, no exagerar. Hacer lo primero al llegar de la calle, pues, es lavarnos las manos, muy bien. Quitarnos el cubrebocas, si es desechable, pues tirarlo en el depósito correcto, ¿no? No dejarlo por ahí y quererlo volver a usar, porque pues no, si es lavable, lavarlo inmediatamente. Pues hay que lavar algunas cosas que te llevas a la boca, como pues, latas de refresco, latas de cerveza, las verduras, la comida, cocerla bien, no comer alimentos crudos, pues yo creo que las medidas de higiene normales, pero sí tener precaución de que si trae uno alimentos del mercado, por ejemplo, mi mercado que está aquí en una cuadra, todo lo que traigo de ahí lo desinfecto porque es comestible. ¿Agua y jabón es suficiente? Sí, o de estos que te venden en el súper que rocías las verduras y lo puedes dejar 15 minutos y lo enjuagas con agua y Okay. tan lo guardas al refrigerador. Porque desafortunadamente también ha habido casos de contagio en mercados por parte de la gente o sea, de los expendedores y vendedores de mercados y tiendas, pues también están expuestos porque van a lugares concurridos. ¿Mande? Que van a la central de abastos y la central de abastos sí. Es un poco muy fuerte de contraer el bicho. Así es. Entonces, pues hay que tener medidas muy, muy estrictas en lo que nos vamos a comer directamente, que son los alimentos, y las latas y eso, pues lo que tú te sientas cómodo de enjuagar. Digo, una caja de Kleenex me parece como mucho porque viene sellada, o sea, no hay manera que le entre absolutamente nada. Las empresas están pues muy cuidadosas ahora más que nunca de lo que hacen y lo que no hacen. Nunca entendí, por ejemplo, eso de por qué comprar como locos papel de baño cuando era más importante comprar agua, ¿no? Potable, en caso de que hubiera desabasto, en fin. Yo creo que no exagerar en la higiene, pero sí tener precaución de que muchas cosas pues no se pueden ya comer tampoco en la calle tan cómodamente como lo hacíamos antes, ¿no? Hay gente que todavía la veo comiendo tacos ahí en algunas esquinas y eso pues es muy, es un riesgo. Pues no tiene nada de sanidad, ¿no? Es riesgo sí, te expone. ¿Recomiendas pedir a domicilio? Pizza, sushi, algunas pues cosas. Mira, aquí nosotros hemos pedido básicamente pizza y pues no nos hemos enfermado de nada
es un alimento que se cose, que viene bien empacado, no le he visto ningún problema, digo, no lo comemos diario, pero pues me parece que algunas empresas pues te ofrecen alimentos a domicilio pues con todos los estándares de limpieza y pues no le vería yo mayor inconveniente. ¿Qué es mejor que solo comamos lo que nosotros nos preparamos? Pues sí, Claro. desde luego. Eh, ¿Qué va a pasar? Porque, vamos, siempre hay consecuencias por algo y estas consecuencias, estos 90 días, en cuanto a temas de higiene y de estar lavando en exceso las frutas, los alimentos, lavarte las manos, el día que podamos salir a comer unos tacos, no nos va a dar una, este, ¿cómo se llama? No, yo creo que no. Alguna Yo creo enfermedad que en el aprende. estómago, o sea, vamos, nuestro estómago no se va a volver mucho más delicado después de tanta sanitización que le damos a los alimentos. No, no creo. Yo creo que lo que estamos haciendo es aprendiendo a mantener medidas de higiene muy altas y pues que nos van a servir para muchas cosas ya posteriormente. Yo creo que nada va a ser igual después del COVID. Me queda claro. Vamos a extrañar mucho pues, abrazar a la gente, saludarla. Nosotros los mexicanos que para todo queremos andar besando y saludándonos y de cachete y de todo, pues eso seguramente va a tardar en volverse a hacer, ¿no? Medida que además me parece muy buena. Lo hacíamos casi ya por instinto, ¿no? Entonces hay cosas que sí creo que se van a quedar muy buenas, que nos van a ayudar a estar pues más conscientes de nuestra salud. Claro. Y hay otras que pues desafortunadamente pues ojalá encuentren pronto la vacuna. Aquí tenemos que tomar en cuenta que aun cuando se descubriera la vacuna mañana, nosotros necesitamos pues mínimo, no sé, 120 millones de dosis Que y no van a llegar no para todo estamos el mundo. seguros que con qué dinero las vamos a comprar, ¿no? Entonces, no es un tema menor, el tema de los recursos económicos. El otro día escribía yo, o lo comenté en una entrevista, no recuerdo, que entiendo que es muy difícil pedir a la gente que se quede en casa cuando su trabajo depende del ingreso diario. Entonces, quedarte 90 días en tu casa sin tener ingresos ni ahorros, pues sí te convierte en una persona, pues, ansiosa y desesperada por salir, que es el caso de muchos de los que están ahora en las filas, en los andenes del metro, tratando de, pues, recuperar su estabilidad y sus ingresos. Pero, pues yo creo que tenemos que poner en la balanza que si queremos estar saludables o si queremos estar pues Sí, o con sea, esta vida. si no tienes salud, no vas a poder salir a la calle y no vas a poder conseguir dinero y por consecuencia no vas a poder comer y no le vas a dar de comer a tu familia. Si mueres, vas a dejar un hueco ahí eh, muy fuerte de llenar cuando entonces los hijos tendrán que salir a buscar el alimento. Sí creo que hay que ser prudentes. Sí entiendo esa parte de la gente que tiene que salir. Sí entiendo que el mensaje por parte del gobierno no ha sido el mejor y que al final de cuentas la mayor parte de las decisiones de quedarse en casa la hemos tomado precisamente nosotros y somos los que hemos sido un poco más prudentes al respecto. Carito, ¿algo más que no te haya preguntado que quieras agregar, que quieras compartir a toda la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, pues quiero insistir en que es muy importante el uso de los cubrebocas, muy importante. De hecho, la OMS recomienda que de niños de 2 años en adelante también los utilicen. ¿Sí? Y que sigamos en este distanciamiento social el más tiempo posible.
hasta que, como tú bien señalabas, lleguemos a obtener números que nos indiquen que el número de contagios realmente va en descenso. Y el tercero es, pues, no olvidar que las medidas de higiene en todo sentido nos ayudan a, pues, mantenernos saludables, y que en el momento en el que nos pidan tomarnos algunas pruebas en las nuevas actividades económicas para quienes tienen que regresar a trabajar, pues accedan amablemente, si les piden que les tomen la temperatura, pues es para identificar si hay algún riesgo. A mí me la tomaron ayer a la entrada del súper y me parece una medida muy conveniente porque pues no sabes si en esa congregación de personas pues puede andar por ahí deambulando, como ya supimos que hicieron hasta a propósito un par de jóvenes que se metieron a un súper para, pues, como provocar que, pues ya ves como si podemos andar y nadie nos detiene, ¿no? De una manera muy irresponsable. Entonces, pues, digamos que, pues aceptemos todas las medidas preventivas que nos dicen las autoridades y ojalá que la comunicación en las próximas semanas mejore por parte de las autoridades sanitarias a la población mexicana, particularmente en el regreso o no regreso a clases, pero en algún momento el ciclo escolar va a volver a iniciar y necesitamos todos tener la certeza de que estamos en condiciones ideales para que los niños y los jóvenes regresen a las aulas. Carolina Gómez, consultora en salud pública, muchísimas gracias. Ha sido de una extraordinaria utilidad escuchar todos tus consejos, tus puntos de vista para que nos escuche mucha gente y para que entre todos podamos salir adelante. Muchísimo éxito, muchas gracias y recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias también a ti y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto. Bye.